Hola, en este video veremos hipertensión portal y síndrome ascítico edematoso. Comenzamos entonces por hipertensión portal, que es un síndrome caracterizado desde el punto de vista hemodinámico por un aumento de presión a nivel del sistema porta y formación de colaterales que derivan parte del flujo portal a la circulación sistémica. La presión normal a nivel de la vena porta es de 5 a 10 milímetros de mercurio y el gradiente de presión entre el sistema porta y la vena cava inferior normalmente es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Es decir, que vamos a hablar de hipertensión portal con registros de presión mayores a 10 milímetros que pueden en ocasiones acompañarse de un gradiente de presión mayor a 5 milímetros de mercurio. El 75% de la sangre que circula por el hígado lo hace a través del sistema porta. Y la presión a nivel de este sistema va a depender del flujo venoso y de la resistencia que se opone a este flujo. Cualquiera de estas dos variables que aumente va a generar un aumento de presión a nivel del sistema portal. Veremos entonces qué ocurre en un paciente que cursa una cirrosis hepática. En el curso de la cirrosis se producen cambios histológicos en la arquitectura del hígado debido a la presencia de fibrosis. Esto, sumado al déficit de óxido nítrico que presentan estos pacientes a nivel hepático, va a generar una disminución en el radio del vaso, a nivel del sinusoide, con un aumento del tono a este nivel. Por lo tanto, se produce un aumento de la resistencia al flujo que va a dar origen al inicio de la hipertensión portal. Secundariamente, esta hipertensión provoca una vasodilatación a nivel espláncnico que contribuye a aumentar el flujo portal. Se produce también una vasodilatación a nivel sistémico y por lo tanto una caída de la tensión arterial. Esta hipotensión sistémica activa el sistema renina-angiotensina que va a retener agua y sodio. Por lo tanto, se produce un aumento del volumen circulante efectivo. Por lo tanto, la vasodilatación espláncnica y sistémica son las responsables del aumento del flujo a nivel portal que incrementa y perpetúa la hipertensión a este nivel. La hipertensión se puede presentar en distintos niveles del territorio portal. Así tendremos que la hipertensión a nivel prehepática es producida fundamentalmente por cuadros de trombosis esplénica o trombosis a nivel portal o por la presencia de tumores o ganglios que comprimen a la vena porta, generando así una disminución en su calibre. Las causas a nivel presinusoidal son la esquistosomiasis, la sarcoidosis y también la TBC. La hipertensión sinusoidal se debe a la presencia de una cirrosis hepática, de hepatitis alcohólica o puede ser producida también por fármacos. Las causas postsinusoidales son la enfermedad veno-oclusiva o compresión por nódulos intrahepáticos. Y finalmente, las causas poshepáticas son el síndrome de Budd-Chiari y causas de origen cardíaco como la insuficiencia cardíaca congestiva o la pericarditis constrictiva, o bien por la presencia de una trombosis a nivel de la vena cava inferior o tumores abdominales que comprimen a la vena cava. Según que la hipertensión esté localizada a nivel prehepático, hepático o poshepático,
se va a acompañar de distintos cambios hemodinámicos. Tenemos así, que la hipertensión portal prehepática va a cursar con un aumento de presión en la vena porta, pero debido a que la presión suprahepática enclavada y la presión suprahepática libre, que es expresión de la presión a nivel de la vena cava, se mantienen, en este caso, normales, el gradiente va a ser también normal. Lo mismo ocurre en las hipertensión que localizan a nivel presinusoidal. Por el contrario, la hipertensión a nivel sinusoidal, además de cursar con aumento a nivel de la vena porta, cursa con un aumento de presión en la suprahepática enclavada, ya que hay un aumento de presión a nivel sinusoidal que se transmite hacia las venas suprahepáticas. Pero la presión suprahepática libre, que es la expresión de la presión a nivel de la vena cava inferior, se mantiene normal. Por lo tanto, esta diferencia de presión entre la presión enclavada y la presión libre genera un aumento en el gradiente de presión entre ambas. Esto también ocurre en la hipertensión intrahepática post-sinusoidal. Y finalmente, en la poshepática, la hipertensión poshepática, por ejemplo, aquella que se debe a fallas cardíacas como la insuficiencia cardíaca o la pericarditis constrictiva, va a cursar con aumento de la presión a nivel porta, aumento de la presión suprahepática enclavada, pero también con aumento de la presión suprahepática libre, debido al aumento de presión justamente a nivel de la vena cava. Por lo tanto, como ambas aumentan, el gradiente se va a mantener normal. ¿Cuáles son las consecuencias de una hipertensión portal? Todas estas consecuencias son justamente la expresión clínica que tiene la hipertensión portal. Y ellas son la presencia de una esplenomegalia, que se va a acompañar de una trombocitopenia y leucopenia. Principalmente la presencia de varices esofágicas, que se presentan cuando el gradiente de presión es mayor a 10 milímetros de mercurio, y se deben a la circulación colateral que se encuentra a nivel submucoso en la unión gastroesofágica. Existen factores que son factores adyuvantes a que se produzcan estas varices, y ello es la ausencia de tejido de sostén que existe en estas colaterales y la presión negativa a nivel intratorácico. Recuerden, como decíamos cuando hablábamos de cirrosis, que en todos los pacientes que cursan con varices esofágicas deben recibir como terapéutica un beta bloqueante como el propanolol en dosis de 40 miligramos por día. Otra consecuencia de la hipertensión portal es la presencia de hemorragias digestivas. Estas se presentan cuando el gradiente de presión es mayor a 12 milímetros de mercurio y se deben a la presencia de erosiones en la pared de la varice esofágica, que son el resultado o se producen debido a un reflujo gastroesofágico o simplemente por el paso de los alimentos sólidos que son los responsables de ocasionar estas erosiones. También se presentan hemorragias digestivas en los pacientes con cirrosis debido a la gastropatía hipertensiva. Los factores adyuvantes a que se produzcan estas hemorragias es el menor grosor de la pared de las colaterales y también el déficit de los factores de la coagulación, ya que estos, como se forman a nivel del hígado y la cirrosis cursa con una insuficiencia hepática, vamos a tener este déficit de los factores de coagulación que agravan o exacerban estos cuadros de hemorragia. También se produce circulación colateral a nivel abdominal
que es la típica circulación en cabeza de medusa, que se caracterizan por vasos tortuosos y dilatados que se presentan en forma radiada alrededor del ombligo. Y otra de las consecuencias es que esta derivación portosistémica ocasiona que pase a la circulación sistémica sangre que debía pasar por el hígado para que en él se produzca, se metabolicen distintas sustancias. Y finalmente, la otra consecuencia de la hipertensión es la formación de ascitis. Veremos entonces el síndrome ascítico edematoso, recordando que denominamos ascitis a la acumulación excesiva de líquido en la cavidad peritoneal, que generalmente obedece a un desequilibrio entre la formación y la absorción del líquido. Al hablar de la fisiopatogenia de la ascitis en los pacientes con hepatopatía crónica, debemos referirnos a hipertensión portal, porque es necesaria la presencia de una hipertensión portal para que se produzca en estos pacientes con hepatopatía el síndrome ascítico. Recordamos entonces que la hipertensión generaba esta vasodilatación a nivel esplénico y sistémico, con la consiguiente caída de la tensión arterial, que iba a estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también se estimula el sistema nervioso simpático y hay un aumento en la secreción de la hormona antidiurética. Todos estos factores que se estimulan ocasionan una retención de agua y sodio. Por lo tanto, va a haber un aumento del sodio total del organismo, si bien en muchos casos al realizar un dosaje de sodio en sangre, podemos encontrar una hiponatremia, pero que es de tipo dilucional, debido a la excesiva retención de agua. Esta retención de agua y sodio es la que va a ocasionar la expansión del volumen circulante efectivo y con ello, secundariamente, la extravasación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal y la formación de la ascitis. Existen factores que van a contribuir a que esto se produzca, y estos factores son, además del aumento de la presión hidrostática, se produce un aumento en la permeabilidad de los capilares a nivel del peritoneo. Contribuyen también a exacerbar la formación de ascitis la hipoalbuminemia, este déficit de albúmina que presenta el paciente con hepatopatía crónica debido al déficit funcional de la glándula. Las ascitis se pueden clasificar según su intensidad en 3 grados. Tendremos así que el grado 1 o leve solamente se detecta a través de una ecografía. El grado 2 o moderada ya se acompaña de manifestaciones clínicas como son la distensión abdominal. Y finalmente existe el grado 3 o ascitis severa, que es la ascitis que se presenta a tensión. La principal causa de ascitis va a ser la cirrosis. Otras causas hepáticas que pueden ocasionar la formación de ascitis son las hepatopatías alcohólicas y el síndrome de Budd-Chiari. Existen también las causas cardíacas, como mencionábamos recién, la insuficiencia cardíaca descompensada y la pericarditis constrictiva. Menos frecuente puede ser ocasionado estos síndromes ascíticos en cuadros severos de hipoalbuminemia, como ocurre en grados avanzados del síndrome nefrótico o en estados de desnutrición. Otras causas de formación de líquido ascítico de tipo exudado son las neoplasias, como el tumor de ovario, causas infecciosas como la tuberculosis o causas inflamatorias como en el curso de una pancreatitis.
¿Cuál es el cuadro clínico que va a presentar un paciente con cirrosis? Si se trata de un cuadro de ascitis, si se trata de una ascitis en el curso de un cuadro de cirrosis, vamos a encontrar en la inspección los estigmas hepáticos, como la palma hepática, las telangiectasias o hipertrofia parótida. Pero van a cursar también con un edema a nivel de miembros inferiores. La presencia de ascitis va a ocasionar una distensión a nivel abdominal que se va a caracterizar por tener la piel tensa y brillante. A nivel de abdomen pueden observar también la presencia de la circulación colateral y protusión a nivel del ombligo, una hernia umbilical, por la presión que ejerce la presencia de este líquido, como así también hernias a nivel crural o inguinal. Al realizar la palpación, vamos a encontrar un abdomen con aumento en la resistencia de la pared abdominal. El hígado puede estar indurado y nodular en los casos de cirrosis, o puede ser una hepatomegalia dolorosa si se trata de una insuficiencia cardíaca. A través de la palpación podemos también poner de manifiesto una esplenomegalia. De mucha utilidad en el examen físico es la percusión para detectar la presencia de ascitis. Recuerden que se caracteriza por la presencia de una matidez de concavidad superior y que tiene la característica de ser una matidez desplazable. Es decir, que si el paciente se coloca en decúbito lateral derecho, la matidez la vamos a encontrar en el hemiabdomen derecho. A través de la percusión podemos realizar también el signo de la ola, que es estando el paciente en decúbito dorsal, percutíamos sobre uno de los flancos y con la palma de la mano en el flanco contrario podemos percibir la sensación de movimiento del líquido que se denomina signo de la ola. Y también podemos evidenciar el signo del témpano cuando en las ascitis que son de gran cantidad, que consiste en hacer presión en la zona del hipocondrio, del hipocondrio derecho, y vamos a sentir la sensación de que el hígado se desplaza y luego asciende, empujado por la presencia de este líquido ascítico, y palpamos esta sensación en el extremo de nuestros dedos. ¿Cuáles son los estudios que vamos a solicitar? Tratándose de un paciente con ascitis y que está cursando una cirrosis, vamos a solicitar un hemograma completo, los estudios de coagulación, que van a estar alterados en las hepatopatías crónicas, por supuesto el hepatograma completo, el dosaje de proteínas totales y principalmente la determinación de albúmina. Debemos pedir también glucemia y amilasa, y siempre acompañar en estos pedidos la función renal, urea y creatinina, un ionograma y una orina completa. Dentro de los estudios de imágenes son de utilidad la ecografía principalmente, y también se pone de manifiesto la ascitis en las tomografías. Finalmente pueden solicitar un examen del líquido en donde les van a informar el recuento celular y principalmente la concentración de proteínas y albúminas. También se puede solicitar la determinación de glucosa o realizar un cultivo o una citología de este líquido. En el informe de este líquido ascítico vamos a poder diferenciar si se trata de un trasudado o de un exudado. El trasudado se va a caracterizar por presentar menos de 3 gramos por decilitros de proteína y menos de 2.5 gramos de albúmina. El gradiente entre la albúmina del suero
y la albúmina del líquido acítico, en estos casos va a ser mayor a 1.1 gramos por decilitro. Por el contrario, en los exudados la cantidad de proteínas es mayor a 3, la cantidad de albúmina es mayor a 2.5, por lo tanto el gradiente entre la albúmina del suero y la albúmina del líquido acítico va a ser menor a 1. Se acompañan además estos exudados de mayor cantidad de células, principalmente de polimorfonucleares, y el líquido va a ser turbio. Recuerden entonces que cuando el gradiente entre la albúmina del suero y la albúmina del líquido acítico es mayor a 1.1, es expresión de que esta ascitis se debe a una hipertensión portal, como es el caso de una cirrosis, de la hepatitis o de una insuficiencia cardíaca congestiva. Por el contrario, cuando el gradiente entre la albúmina del suero y la albúmina del líquido acítico es menor a 1, no se deben estas ascitis a la hipertensión portal, se deben a otras causas como ocurre en la carcinomatosis peritoneal, en la tuberculosis o en los casos de pancreatitis. ¿Qué medidas terapéuticas debemos tomar frente a un paciente con ascitis? Reposo, sobre todo si son ascitis moderadas a severas. Indicaremos una dieta hiposódica de 2 gramos por día de sodio con restricción hídrica. El medicamento a utilizar es la espironolactona en dosis de 100 a 200 miligramos día, y si es necesario podemos asociar una furosemida en dosis de 40 miligramos. ¿Cómo realizamos el control evolutivo para evaluar si la respuesta a este tratamiento es o no favorable? Debemos realizar el control del peso diario. Se estima que un paciente debe tener un descenso en el peso de 300 a 500 gramos por día, lo que va a evidenciar que en realidad lo que está perdiendo es líquido. Debemos realizar además el control de la diuresis diaria, realizando un balance de 24 horas, un balance entre los ingresos y los egresos. Este balance debe poner de manifiesto que son mayores las pérdidas a los ingresos en 24 horas de los líquidos. Y finalmente con el control del sodio urinario. Un sodio urinario mayor a 78 miliequivalentes por litro es expresión de una respuesta favorable al tratamiento con espironolactona. En los casos de ascitis a tensión o ascitis refractaria, que son aquellas que no responden al tratamiento con diurético, está indicada la punción evacuadora y administrar posteriormente albúmina o expansores plasmáticos. Finalmente, los criterios de mal pronóstico de un síndrome ascítico es la instalación de una insuficiencia renal, la presencia de un sodio sérico menor a 130 miliequivalentes por litro o de un sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, como así también la hipotensión arterial severa menor a 80, o que curse el paciente según la clasificación de Child-Pugh con un grado B o C, es decir, con presencia de ascitis severa. También son de mal pronóstico las ascitis refractarias que no responden al tratamiento o la complicación con una peritonitis bacteriana espontánea. Llegamos así al final de este video. Muchas gracias por su atención.